Bueno, muy bien. Ya estamos en vivo. Lo que voy a hacer, si gustan, es ahorita compartirlo en mi Facebook, la transmisión, para que si quieren ahí lo puedan compartir ustedes si no tienen ubicada la página donde se está transmitiendo, pero igual se va a quedar grabado. Entonces lo pueden ver después, compartir después, etcétera. Nomás si quieren voy a ir compartiendo de una vez en mi Facebook para que ya quede ahí y si quieren luego lo pueden buscar y las voy a taggear de todos modos, las voy a taggear en la transmisión. Aquí está ya en vivo, ya se está viendo, ya están viendo 4 personas, muy bien. Y ahí espero que se conecten más. Vamos a compartirlo acá. Ok, compartirlo. Ven al conversatorio de ahorita. Bueno, ya lo compartí. Eh, Ahorita las voy a taggear, antes de taggearlas, pues ya voy a presentarles. Bueno, muchas gracias a las personas que están conectadas. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio sobre experiencias de mujeres indígenas frente al colonialismo y pues a propósito de el día 12 de octubre, que para las personas que no sepan, pues en este día en 1492 se conmemora, que en realidad pues no es una fecha para conmemorar, que llegó Cristóbal Colón acá a México, al continente más bien, pues a invadir. Y pues por esta respuesta ha habido, por esta colonización ha habido un movimiento de respuesta, de resistencia, eh, y para que este día se establezca más bien como una celebración de los pueblos indígenas y una resistencia ante el colonialismo que todavía vivimos. Entonces, pues por eso decidimos hacer el conversatorio en este día tan significativo. Y bueno, en este día tenemos invitadas a 3 mujeres indígenas que han trabajado bastante en su comunidad y que nos van a contar un poco de sus experiencias. Ahorita Carolina está teniendo problemas de conectividad por el clima que tiene ahorita donde vive en el Estado de México, pero va a tratar de volver a conectarse. Por lo pronto le voy a dar la palabra a la señora Antonia Torres González. La señora Antonia Torres González es una mujer del grupo indígena Cucapá. Ella es cocinera tradicional de la comunidad indígena Cucapá, que se encuentra en el municipio de Mexicali, Baja California. Ella también es la líder del proyecto del Museo Comunitario de la comunidad Cucapá en el Mayor Cucapá. Y pues le doy la palabra para que se presente y nos comente algo de ella. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Y de participar aquí en el conversatorio. Bueno, pues mi nombre es Antonia Torres González, pues soy indígena Cucapá de la comunidad de aquí del Valle de Mexicali. Y bueno, pues soy promotor cultural, así como también soy cocinera tradicional. Y bueno, pues trabajamos en el Museo Comunitario Cucapá, difundiendo la cultura de la etnia Cucapá. Pues, bienvenida, señora Antonia. Muchas gracias por conectarse. Entonces, el objetivo es que nos comparta un poco usted sobre, si quiere compartirnos primero sobre su experiencia, los obstáculos que ha vivido en su comunidad como mujer y mujer indígena Cucapá, ¿no? No sé si nos quiere platicar de los problemas que ve actualmente en la comunidad o de los problemas que históricamente han vivido o que ha usted experimentado como mujer indígena Cucapá. Bueno, pues bueno, pues problemas tenemos muchos, ¿verdad? Tenemos problemas del territorio, problemas de la cultura, bueno, que no nos hacen muchos caso en el problema de la pérdida de nuestra cultura, ¿verdad? Que necesitamos el apoyo y son una de las cosas que siempre lo he dicho, que pues falta del gobierno, de las instituciones para ayudar a rescatar nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras tradiciones. Pues es uno de los problemas que hemos atravesado mucho, hemos tocado muchas puertas y seguimos en lo mismo, sin apoyo.
Entonces sí, hay un grave problema no nomás para la comunidad indígena Cucapá, sino para todas las comunidades indígenas. Y cuando digo comunidades indígenas, pues siempre hablo de mis paisanos que vivimos aquí en Baja California, los nativos de los primeros pobladores aquí en Baja California, que somos 5 etnias, y que pues hemos sufrido pues esto, mucho racismo, falta de apoyo, falta de atención por parte de los gobiernos, ya diría yo, municipales, federales, y que cada día estamos perdiendo nuestra cultura, y no es por falta de que uno ha luchado mucho por sostener y por querer ayudar a la comunidad, ¿verdad? De que no pierdan la cultura, pero a veces es muy difícil, a veces hay que, pues yo que tengo muchos años en el Museo Comunitario, lo he sostenido, pues, con problemas internos también de nuestra comunidad, como han sido problemas de fuera. Entonces sí es muy difícil. De lo que he enfrentado es esto, mucho racismo a los grupos indígenas. Ay, perdón, estaba en mute. Muchas gracias, señora Antonia. Ahorita le voy a volver a dar la palabra, pero quisiera que Carolina, ahí está. Quisiera que Carolina se presentara. Carolina, ella es una mujer indígena de la comunidad Mazahua del Estado de México. Entonces, si quieres presentarte, por favor, Caro, decir un poco de tu trayectoria y posteriormente me gustaría que pudieras responder la pregunta de, en tu experiencia como mujer indígena Mazahua, cuáles han sido o son actualmente las problemáticas y o los obstáculos que tú has percibido, ¿no? Ya sea del Estado como estructura federal, local, estatal, o como dice la señora Antonia, si han sufrido racismo, ya sea por parte de las autoridades o de las personas, ¿no? Y pues no sé si te puedas presentar primero y ya compartimos. Carolina Santos segundo y mientras ni un poco en parte garisora murihiba kananrame mararaña hikatsike para mamá hikin chuko ya bubunajo no hanguri bubugoji. Muy buenas tardes a todas. Muy agradecida de a todas y a todos, perdón, muy agradecida de podernos reunir hoy aquí. Yo soy Carolina Santos segundo, ñatro o Mazahua, de San Felipe de Progreso, Estado de México, y agradezco mucho la oportunidad de que podamos reunirnos en esta ocasión para poder hablar cuáles son las situaciones difíciles o las problemáticas que estamos padeciendo los pueblos originarios en las comunidades indígenas. Pues bien, es un tema extremadamente amplio porque creo que hay múltiples problemáticas, muchos de ellos son interseccionales. Para determinados grupos o sectores el tema es mayor que con otros, sin embargo, creo que todos compartimos en mayor o menor medida determinadas circunstancias que no van muy acorde con la dignidad humana. Entonces, entre ellas, pues primero el acceso a nuestros derechos, ¿no? Creo que en los pueblos originarios siempre se nos ha hablado de deberes y de servir y de hacer, pero poco se nos ha hablado de los derechos, y los derechos de pronto se han venido construyendo como espacios rezagados, ajenos, poco difíciles para materializarse dentro de nuestra vida, y esto se da por un fenómeno que es precisamente la discriminación y el racismo, que son como las líneas que empiezan a enmarcar como quién sí es, quién sí puede, quién sí tiene, quién sí debiera estar en determinados lugares con determinados derechos, con determinadas circunstancias. Eso por un lado. Cuando digo esto, me refiero a temas, por ejemplo, a la salud. ¿Qué tanto las personas tenemos acceso a la salud y a un servicio digno que incluya una atención médica de calidad, medicamentos, instalaciones de salud que estén a nuestro alcance, que no tengamos que caminar kilómetros para poder acceder al servicio de salud, que no tengamos que ir a las 3, 4 de la mañana a apartar la ficha para ver si nos alcanzan a atender el personal médico,
tener acceso a una educación con pertinencia cultural, ¿no? Porque los pueblos indígenas, de verdad, no podemos estar recibiendo la misma educación que quienes no son de un pueblo indígena, pero no por ello quiere decir que no tenemos derecho a recibir también muchas cosas que los que no son de lugares de pueblos originarios reciben educativamente hablando. Entonces, de pronto en la educación ha sido así como que los pueblos indígenas están hasta el último, son los pobrecitos, son los rezagados, son los que como no hablan español, entonces los dejamos ahí en la montaña, que sigan ahí haciendo sus actividades, ¿no? Y que no tengan acceso a estas otras herramientas, a estos otros conocimientos, que al fin de cuentas dentro de nuestra vida cotidiana son muy necesarios. Y cuando, por ejemplo, donde hay maestros enseñando a niños y niñas en escuelas donde ellos hablan solamente su lengua originaria y el maestro habla español. Entonces somos de dos lenguajes, de dos mundos diferentes y que no podemos interactuar, entonces el conocimiento no fluye, ¿no? Lo ideal sería que los pueblos originarios tuvieran un docente que hablara, además del español, la lengua de los niños o del educando, ¿no? Entonces tenemos muchísimas barreras en este territorio, tenemos problemas de agua, de desarrollo urbano, donde nuestras voces no son escuchadas y que digamos que el concepto de desarrollo que tenemos los pueblos originarios choca muy a menudo con la que tiene el Estado, ¿no? Cuando digo Estado me refiero al municipio, al Estado del cual se procede como Chihuahua, Michoacán, Estado de México, y también al Estado federal, ¿no? Al gobierno federal. Entonces, es muy importante poner esto en la mesa porque entre todos se va entretejiendo una red de obstáculos para los pueblos originarios. También ya cuando hablamos de personas específicas como son los niños, las niñas, como son las personas con discapacidad, las personas afrodescendientes y cuando hablamos de mujeres, estas situaciones de problemas se agravan todavía muchísimo más. ¿Por qué? Porque entonces empieza a haber circunstancias donde, por ejemplo, la mujer no tiene derecho a la participación política y tenemos muchas dificultades para tener un acceso a la educación. Tenemos limitadas oportunidades para tener una educación sexual y reproductiva y principalmente en servicios médicos para el acceso a estos derechos, ¿no? Porque en muchas hay circunstancias donde a las mujeres se les impone tener, por ejemplo, algún tipo de método de prevención del embarazo y no siendo de manera consultada, sino que es una imposición así radical. Entonces vemos cómo es que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo cuando eso es algo que debía estar garantizado hoy en día, ¿no? Que hay mujeres a quienes se les practican cesárea cuando no era necesario, a quienes se les nulan muchísimas decisiones que están dentro de sus derechos, pero que a veces porque no todas las personas tienen acceso a la información o a veces porque el personal médico piensa que no va a haber ningún problema porque la paciente no va a decir nada. Entonces, así como estos casos hay muchísimos y de verdad es un tema sumamente amplio, pero muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartirlos aquí con ustedes. Muchas gracias, Caro, por lo que nos comentas, que tú nos haces un análisis macro, ¿no? Desde lo federal hasta lo más local y es importante lo que nos mencionas. Ahora quisiera que se presentara y que nos comentara un poco sobre las experiencias que ha vivido como mujer indígena nahua, Valeria Corona. Ella es una mujer indígena nahua. Tengo entendido que en el área de Zongolica, en Veracruz. Espero que nuestra amiga Janet Cepagua, que me pasó el contacto de Valeria, nos esté viendo. Y pues quisiera que te presentaras y que pues nos platiques un poco de tu experiencia como mujer indígena en tu comunidad. Hola, pues muy buena tarde a todas y muy buenas tardes también a ti. Te agradezco el espacio, sobre todo un espacio de
abierto para la discusión, abierto para que externemos cuáles han sido nuestras vivencias aquí en nuestra comunidad. Bueno, como bien lo dijiste, soy mujer nahua, independientemente del contexto en donde vivo. Considero que el ser nahua es una mujer, te da mucho valor, y además de ello, lo importante es que reconozca uno todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos heredado de alguna manera de nuestros ancestros, de nuestras ancestras. También que hoy en día este concepto de ser mujer nahua no represente algo más que la importancia y el cuestionarnos el por qué estamos, el por qué somos lo que ahora se hace más fuerte, considero yo. A mí, bueno, de hecho yo no sé hablar bien el náhuatl, sin embargo estoy en proceso de aprendizaje, y todo esto, por ejemplo, desde pequeña yo me di cuenta que el ser mujer nahua, cuando eres pequeña no te lo inculcan, al contrario, estás como muy alejada de la realidad, estás como decir, ok, no, o sea, incluso a mis abuelas, a mis papás, a mi mamá, era como de, o sea, ¿sabes hablar náhuatl? Mejor no lo hables porque te van a estar molestando en la escuela. Y entonces como que todo eso todavía me tocó vivirlo, y más allá del decir el por qué, ahora sí que por qué pasó todo esto, ahora que ya he ido deconstruyendo poco a poco, me doy cuenta que esto es un aprendizaje súper fundamental y que empieza desde casa, y que en muchas ocasiones nuestras abuelas, nuestras mamás no nos los dicen porque tienen miedo a lo que nos vamos a enfrentar cuando salgamos del pueblo, ¿no? Entonces, ¿es un gran reto el salir de casa? Claro que sí, es un gran reto a veces enfrentarte a conocer a nuevas personas, a nuevas ciudades, y cómo tú vas cuidando esa parte de tu identidad, pero a la vez te vas relacionando con lo que existe allá afuera, ¿no? Entonces, mi experiencia realmente ha sido buena, pero también de mucho aprendizaje, mucha deconstrucción, porque me he cuestionado en muchas ocasiones todo lo que represento para mi territorio, para mi familia, para el entorno en donde vivo, para las mujeres que en algún momento he acompañado. Entonces yo me siento que de alguna manera todo este proceso de deconstrucción, de decolonialismo, va más allá de lo que dicen las autoras, los autores, va más allá, porque realmente tú lo vives cuando te enfrentas a eso, porque realmente considero que mucha gente lo vive en base a su propia experiencia, ¿no? Pero cuando tú lo vives y a pesar de eso, bueno, conoces los conceptos y te vas de alguna manera cuestionando tantas cosas, y por qué ha sido así a lo largo de tu vida y por qué no fue de otra manera, y por qué ahora lo retomas y lo valoras. Eso es algo que en mi experiencia ha servido mucho. Estoy orgullosa de mis raíces, estoy orgullosa del pueblo que me vio nacer, y sobre todo de mi abuela, de mis papás, de mi mamá, que ahora sí que ellos, aunque en la vida cotidiana está toda esta mezcla, ellos aún preservan, por ejemplo, el hablar náhuatl, el que aquí tengamos sistemas de usos y costumbres muy apegadas a lo que ahora sí que nuestras abuelas o nuestros abuelos nos enseñaron. Mati, Valeria, yo también estoy aprendiendo náhuatl. Digo, voy muy básico, entonces, pero el objetivo es ahí hacerme un poquito más conocedor del idioma. Y considero muy importante lo que menciona sobre la lengua, sobre que incluso los mismos padres muchas veces presionan a los hijos de una comunidad indígena para que no hablen la lengua, porque lamentablemente es algo que se tiene que quitar ya, y que no puede ser que sigamos viendo esto, que existan violencia en forma de racismo hacia las personas que hablan una lengua indígena, cuando debería ser al revés. O sea, es un orgullo pertenecer a una comunidad indígena y además hablar la lengua. Sobre este tema, señora Antonia, no sé si nos pudiera comentar un poco si usted es hablante de la lengua cucapá, que se ha dicho mucho que es una lengua muerta,
pero tengo entendido que sí hay algunas personas que lo hablan. No sé si me quiera comentar un poco de esto y de si tiene algún proyecto para revitalizar la lengua cucapá. Bueno, pues sí, yo no soy hablante de la lengua cucapá, pues cuando era más chica, pues sí, hablábamos porque mi abuela no hablaba español, pero también la misma situación que estábamos viendo con la señorita Valeria, de que cuando uno va a la escuela, pues es una de las cosas, pues que no quiere que uno se den cuenta los demás de que uno habla una lengua o que es uno, como ellos lo dicen con ofensa, que somos los indios. Entonces sí, siempre nos escondíamos para que no nos insultaran y nos dijeran cosas los demás niños que no eran de nuestra etnia. Entonces sí, tenemos un problema nosotros que lo que es la lengua cucapá se ha perdido mucho ahorita aquí en nuestra comunidad porque contamos con 3 comunidades indígenas que están situadas aquí nosotros en Baja California y los de San Luis Río Colorado y en Somerton, Arizona. Entonces, la mayoría de los indígenas, hay mucha gente en la parte de Sonora, hay muchos hablantes, pero nosotros aquí de la lengua originaria de aquí de los cucapá, de Mexicali, el Valle de Mexicali, pues solamente contamos con 3 hablantes de la lengua cucapá y hay maestros pues que no son hablantes de la lengua cucapá, pero tratan de enseñarle a los niños lo que es la educación indígena, pero hay ese problema de que pues no están hablando correctamente la lengua, porque en primer lugar los maestros no hablan la lengua cucapá. Entonces, no hay apoyo para que los hablantes, que son personas ya mayores, pudieran dar clases y que los niños aprendieran la lengua pues correctamente, como se debe de hablar, no que a veces dicen unas cosas por otras y entonces, pues si no son maestros de hablantes, entonces nada más porque alguna persona les dijo como dijera, va y lo vacean a la escuela, entonces ese también es un problema que se está dando, que están hablando todo, nosotros hablan mucho la lengua, entonces sí, corremos el peligro nosotros también de perder nuestra lengua ahorita, la lengua materna. Es muy difícil el apoyo o que se le quiera pagar a una persona adulta, porque como no fue a la escuela, piden demasiados requisitos, entonces no les pueden pagar, no pueden bajar algún recurso, nomás porque pues no estudiaron. Realmente las personas mayores en la mayoría de la comunidad indígena no estudiaron, algunos no saben leerlo. En el caso de mi mamá, pues es hablante de la lengua y habla correctamente la lengua cucapá y creo que es una de las mujeres pues que ha luchado mucho por difundir y transmitir nuestra cultura aquí en nuestra comunidad indígena. Inocencia González, pues que mucha gente es muy reconocida, ha ganado muchos premios nacionales. Mi mamá pues ha sido muy reconocida en todas partes, se puede decir el internacional, la señora de mi madre. Entonces, pues sí, hay muchos problemas para esto del rescate de la lengua, en el caso de la comunidad indígena cucapá, y en las otras comunidades no nomás, yo siempre que hablo no me gusta hablar solamente de mi comunidad, porque tenemos las otras tribus aquí en Baja California, de los nativos de aquí, pues creo que pasan la misma situación que nosotros, los cucapá. En el Valle de Ensenada, pues contamos con las otras comunidades indígenas. Y cuando hablo, me gusta hablar en general de las comunidades otras hermanas que también pues viven la misma problemática esta que les estoy contando yo, pues de que la falta de apoyo más que nada. Yo dirijo un grupo de canto y danza que cantan en la lengua y pues creo que todos los 5 grupos indígenas que contamos aquí, que tenemos en Baja California, pues creo que en las fiestas que se hace, pues todos cantan las mismas canciones, es cantos muy antiguos, por lo que se canta, ¿verdad?, de los cantos sagrados. Entonces, pues sí, así está por eso es que digo, siempre los menciono a los demás como son, para los que no los conocen, como ustedes, ¿verdad?, de que están los quiliguas, están los paipay, los cumiay, los cochimí, los cucapá. Somos unas 5 etnias indígenas nativas de Baja California y que
somos descendientes de un grupo humano que somos pues hermanos, nosotros todos, las 5 etnias, y que todos vivimos de la misma discriminación, pues tenemos los mismos problemas, creo que no nomás nosotros, en otras comunidades del país pues también sufren lo mismo. Y a lo mejor quizás ya hasta me salí de lo que estoy platicando. Bueno, No, pues muchas gracias, señora Antonia. No, bienvenido a todo lo que nos quiera comentar y pues es difícil, ¿no? La situación y lamentable la situación de la lengua cucapá y que pues como dice usted, pues no hay apoyo para quizá proyectos de revitalización de la lengua, porque pues todas las lenguas originarias de las comunidades son valiosas por el hecho de ser lenguas indígenas y lo ideal sería que pudieran enseñarse por lo menos a los niños y las niñas de las comunidades, ¿no? En ese sentido, Caro, no sé si tú nos quieras compartir algo, ya sea del ámbito de proyectos en revitalización de la lengua, yo sé que tú hablas la lengua y lo hablas muy bien, o en algún otro ámbito que tú hayas participado o que hayas sabido de tu comunidad, de esta forma de revitalizar tu cultura y pues resistir al colonialismo, ¿no? Bueno, pues creo que en este momento no me voy a centrar en un proyecto específico. En realidad trato de hacer mi trabajo de forma transversal. He tenido como esa necesidad de tener que llevar cada uno de los temas que trabajo de la mano y a la par porque un tema no se deslinda del otro. Entonces, sobre la lengua indígena, primero tengo que hablarlo yo. Porque si yo lo dejo de hablar, entonces dejo de reafirmar este lenguaje, porque la lengua vive porque se usa todos los días. Es su forma de reivindicarse, de subsistir y de renovarse. Entonces, he empezado a promover la enseñanza y la continuidad de lengua desde mi yo personal hacia lo familiar y lo comunitario, ¿no? Entonces, es hermoso como es que en las comunidades he dejado una forma de ver la lengua de una manera más abierta. Cuando yo ingresé a la universidad, a la universidad, en algún momento estaba yo platicando con mi mamá y llegó una señora y me dice, oye, ¿y por qué todavía hablas mazahua? Yo me quedé extraña con la pregunta y le decía, pues porque a mí me gusta, ¿no? Y me dice, es que ya no deberías hablar mazahua porque tú ya vas a la universidad. Entonces, esa frase y esa escena la tengo grabada en mi vida porque digo, hoy en una fecha conmemorativa y que nos refiere al colonialismo, lo traigo aquí al diálogo porque es de las historias que a mí me han reflejado así, tal cual, la consecuencia del colonialismo, del racismo y la discriminación en todo su esplendor, ¿no? Cómo es que las comunidades empiezan a ver a la lengua y a todo lo que conforma parte de nuestro universo como pueblos originarios como algo denigrante, algo feo, algo peyorativo, algo que no vale la pena, algo que sí o sí nos lo tenemos que quitar, que nos lo tenemos que despojar como si fuera solo una prenda, ¿no? Como si fuera algo que se puede quitar así de la noche a la mañana y que tenemos que disfrazarnos entonces para ser otra persona. Yo decía, no entiendo por qué ella me cuestiona mi decisión de hablar mi lengua, pero también ese contexto me trae situaciones de sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque es triste ver cómo las mamás van educando a sus niños de esa manera. En ese momento no tuve la oportunidad de crear un espacio de diálogo y de reflexión con esta persona. Sin embargo, eso es lo que pasa en las comunidades, ¿no? Voy pasando en el camino y le saludo a una señora ya grande, le digo, ¿qué mi tía? Y me dice, buenos días. Entonces, yo queriendo impulsar la lengua en el uso cotidiano y de saludar a todas sin intención de la edad, porque se piensa de pronto que nuestra lengua nada más es de las abuelitas, de los abuelitos. Y pues ya que nosotros ya somos modernos, entonces ya lengua indígena para nosotros ya no, porque como que eso es retrasado. Pues eso había antes, porque no había español, no había inglés, no había otros idiomas.
Entonces, ver este contexto tan sensible a la existencia de lenguajes, muchas formas de ser y de existir, es triste. Y también que tengo que mencionar es que poco a poco la mente también empieza, como que nos han dicho toda la vida de que estamos mal, de que sí lo es, que sí es valioso, que es parte de nuestros ancestros, que no es un lenguaje creado por nosotros, sino que somos los herederos de un código que tiene cientos o miles de años y que, wow, tener la oportunidad de ser la heredera de este conocimiento tan enorme, de verdad es un legado que sí o sí creo que nos deja el compromiso de poder transmitir a las nuevas generaciones. Entonces, el compartir esto en la comunidad, la gente al menos ves que te empieza a saludar en Massawa o en Ñato. Hace poco tuve la experiencia de que una persona me mandó una tarea donde los niños empezaban a escribir en Massawa, ¿no? Y cuando la gente dice, ahorita quiero escribir algo en Massawa, me preguntan, ¿cómo digo esto? ¿Cómo lo escribo? Y así, y ves cómo las niñas y los niños empiezan a formarse con esta idea de, bueno, yo hablo dos idiomas, Massawa y español, y también en la escuela me enseñan inglés, ¿no? Entonces, enseñan a los niños y las niñas de que hay todo un universo de conocimiento, pero que nosotros podemos acceder a este mundo siempre teniendo presente que tenemos un origen de identidad y que no debemos despojarnos para nada de esto para poder acceder a lo otro, que es lo que nosotros tenemos para compartir de cierta manera, ¿no? Veamos, y es que si nosotros poder adquirir un determinado producto, un conocimiento, tuviéramos que dar algo, y si nos despojamos de eso que teníamos que, entonces, ¿qué vamos a dar al mundo? Es un tema muy viejo, pero muy tenerlo en mente presente. ¿Por qué? Porque si el día que tenemos ya no es como un México multicultural, un México intercultural, cuando de pronto eso suena mucho a nivel internacional, pero ¿qué se hace hasta las cosas para que realmente esa bandera de lo intercultural empiece a florecer y que lo empecemos a enseñar a las nuevas generaciones? De verdad que estamos ante un reto tan enorme y les quiero compartir más adelante si hay posibilidad. ¿De qué manera estamos nosotros resistiendo para poder subsistir como pueblo, como cultura aquí y poder permanecer para el mañana? Perfecto, muchas gracias, Caro. Claro que sí, vamos a hacer una ronda final donde ahí puedes compartirnos ese proyecto que en lo personal me gustaría mucho escuchar lo que están haciendo ahí en tu comunidad. Valeria, no sé si quieras agregar algo de ese tema o de algún otro proyecto realizando en las comunidades nahuas para preservar y revitalizar la tradición náhuatl y la cultura y el idioma náhuatl. Hola, pues igual coincido con la compañera porque realmente también opino que las generaciones, o sea, que en donde se debe, digamos que invertir muchísimo tiempo y muchísimo espacios de concientización y de revitalización de nuestro idioma, de nuestra lengua náhuatl o del idioma que bien, como bien lo mencionan las compañeras. Lo importante está en justamente crear a esas pequeñas nuevas generaciones que apenas van para arriba, ¿no? Y que todavía tienen la posibilidad de valorarlo y decirles, bueno, ok, ¿por qué es importante hablar náhuatl en mi caso, no? No te sientas avergonzado, al contrario, es un orgullo saberlo hablar. ¿Por qué portar la indumentaria tradicional? Claro que es importante, porque eso de alguna manera tiene historia. La indumentaria que porta cada una de las mujeres nahuas de la Sierra de Zongolica, que por ejemplo varía mucho, la indumentaria que trae la compañera, yo sé que le dice algo, que le representa, que le transmite algo, y que no solamente lo hace por folclore, claro que no, lo hace porque está de moda en nuestras generaciones, claro que no. Todo esto hay un detrás de que te permite y que cuando tú asumes, cuando tú conoces lo que representa tu cultura, es muy diferente y nadie va a venir aquí a cambiarte o a darte como que
oye, fíjate que las cosas son de otra manera y no como tú la pensabas. O fíjate que estoy yo tratando o que viene una persona investigadora o algo y te dice, ¿sabes qué? Yo opino que lo que simboliza tu por ejemplo, la faja de aquí de la Sierra de Songolica, fíjate que es esto. Fíjate que representa alguna historia y algo que no es, ¿no? Entonces, aquí es muy diferente, porque cuando las mujeres te cuentan, es totalmente diferente, te empapas, te llenas de muchos conocimientos, de muchos saberes, pero sobre todo compartes con ellas lo que les representa. Ahora, nosotros aquí en la Sierra de Songolica tenemos un colectivo, se llama Colectivo Tejiendo Redes en la Sierra de Songolica, y también hacemos un festival regional de artes textiles. La última, digamos que el último trabajo más reciente que hicimos fue la presentación de un libro que se llama Historia tejida en los textiles de la Sierra de Songolica. Lo que nosotros quisimos plasmar en esta obra fue cada uno de los conocimientos que nos compartieron mujeres nahuas, hombres nahuas, que lo que nosotros tratamos de rescatar es la indumentaria, lo que representa para ellos realmente, no lo que dice algún investigador o investigadora, sino lo que para ellos significa. Tratamos de, y muchas de las ocasiones, de verdad, ellas simple y sencillamente lo plasman, lo sienten, pero todo, digamos que ellas resguardan principalmente el tejido en telar de cintura de una manera que les transmite mucho, que les da mucha paz, que les hace sentir importantes, pero sobre todo que ellas puedan realizar su indumentaria es algo súper importante. Y pues hicimos este proyecto con la finalidad de rescatar, de que en un futuro las generaciones que apenas van para arriba conozcan qué es lo que había al día de hoy, ¿no? Y todo lo que nosotros tratamos de recopilar de hace varios años, porque incluso encontramos indumentaria desde hace más de 40 años, desde hace más de 100 años, y eso fue algo muy, muy bonito, muy importante, y el compartirlo con las compañeras, de verdad, que es un gran honor. Muchas gracias, Carolina. Y se me hace bien interesante el proyecto que tienen. Igual si luego me puedes mandar más información y ahí podemos compartirlo aquí en Champal y en redes sociales. Y lo que comentas es muy importante, ¿no? Este colonialismo del saber de investigadores que no son de la comunidad y que les creen que tienen la legitimidad de venir a decirles a ustedes de la comunidad qué es lo que significa, cuando en realidad, pues, ¿quién más va a saber eso si ustedes mismos, ¿no? O sea, como, ¿por qué va a venir una persona de fuera a decirles que sabe algo que, pues, a ver, ¿qué me vas a decir si yo soy el de la comunidad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Señora Antonia, no sé si quiera compartir algo final de los proyectos que está haciendo, de las oportunidades, algún mensaje que quiera decirnos sobre este tema. Bueno, pues pues como les digo, ¿verdad? Pues atravesamos por situaciones muy difíciles en las comunidades indígenas y más, pues, los que estamos aquí en Baja California, ¿verdad? Bueno, pues mi comunidad ha sido muy, pues ha tenido muchos problemas de territorio, problemas de agua, del río, del delta del río Colorado, ¿verdad? También casi siempre hablo también y me gusta que, pues, todos los que nos escuchan, ¿verdad? Que sepan que vivimos una problemática muy mal acerca de lo que la falta de agua en el río que nos quitaron, que nos robaron, ¿verdad? Y nos dejaron sin él. Ahora solamente avientan aguas negras al río cuando nuestros antepasados indígenas Cucapá de Baja California aquí, pues eran gente de agua, gente de río donde pescaban. Para nosotros la importancia de este río sagrado que nos daba de comer y nos ha dado hoy en día todavía, y la batalla de los pescadores Cucapá, bueno, pues que ha sido muy difícil también, como ha sido difícil, pues también en el rescate de nuestra cultura, que ya les había mencionado, y es difícil, pues, cómo estamos sufriendo esta discriminación como indígenas, ¿verdad? De que nos han quitado, pues, mucho aparte de nuestro territorio, estamos en una franja muy chica y fuera de lo que es
La parte que nos toca en nuestra comunidad está fuera de los terrenos que nos tocaron indígenas, que son del territorio que nos dieron por el gobierno hace muchísimos años. Es puro lugar de desierto que tenemos y cerros y bueno, pues que no hay vida para nosotros y para las futuras generaciones de los indígenas Cucapá. Es muy triste la situación que nosotros pasamos, los Cucapá, aquí en el Valle de Mexicali, pues no hay apoyo por parte de los gobiernos, vivimos en un lugar donde no estamos solos completamente, somos un último pueblo que va al puerto de San Felipe, y bueno, tenemos una clínica, y cuando hablaban del servicio médico, pues es muy poco lo que se puede encontrar ahí. Si así uno que tengo, como yo tengo el Iztacali, pues hemos pasado ahora lo del COVID, pues ha sido muy difícil para todos, ¿verdad? De la situación, que no nos quisieron atender. Yo me enfermé del COVID, mi mamá tiene una enfermedad ahorita, pues de cáncer, y ha sido también, pues, muy difícil de que tampoco no nos ayudan en esa situación. Y cada día, pues, se pierden los usos y costumbres. Nosotros todavía los aplicamos en nuestros hijos y, bueno, tenemos todavía un poco, ¿verdad?, de rescate en lo que es nuestras tradiciones. Tenemos nuestra vestimenta. Yo tengo mi grupo de niños, a los que yo les estoy inculcando lo que es nuestra cultura, les enseño los sitios que todavía contamos con ellos, donde habitaron hace 500 años nuestros indígenas Cucapá, que son los sitios arqueológicos, los centros ceremoniales. Y bueno, les cuento todo esto para que sepan, pues, que nosotros sí tenemos una cultura y que si no luchamos por preservar, pues después vamos a ser un pueblo, si así estamos abandonados y queremos pues a veces aplicar nuestros derechos como indígenas, y a veces pues no ganamos nada ni nos hacen caso los gobiernos. Entonces, pues yo, pues, ¿qué más puedo decir, verdad? Usted, Fernando, que ya estuvo aquí, ya le he platicado la situación de nuestra comunidad, cómo está, y que pues no hemos progresado mucho en tantos años. Yo he trabajado mucho en el rescate de la cultura también, porque es lo que mi madre me ha inculcado, ¿verdad? Y que yo he querido, pues, ser, ¿verdad? Pues, un promotor, ¿verdad? De salvar un poco más de la cultura que tenemos. Pues tenemos, pues, muchas cosas que hacer y mucho trabajo, pero a veces es difícil por todos los problemas de gobierno que tenemos, ¿verdad? La falta de apoyo, más que nada. Y bueno, pues también ahora lo que resultó, ¿verdad?, que no aparecemos en el mapa que hizo INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues ahí no salimos, no aparecemos los grupos indígenas nativos de aquí de Baja California. Y si nos pasamos a uno de los, ¿qué se hizo? Un póster de bienestar, tampoco. Así de que, ¿qué podemos pedir más? Pues la verdad estamos olvidados hasta en eso. Muchas gracias, señora Antonia, por compartirnos esto. Y sí, lo que menciona, no sé si se acuerda que la otra vez lo encontré el mapa y ahí la etiqueté, y no sé si lo han visto ustedes, Caro y Valeria. Es un mapa, primero el INPI sacó la Secretaría de Bienestar sacó un mapa federal, ¿no? Y de Baja California resulta que estaba todo en negro, que no había ningún pueblo indígena. Y por ejemplo en Sonora no ponen ni a los seris ni a los yaquis. Cabrón, pues ¿de cuándo desaparecieron o qué pedo? Y luego el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, otro mapa donde tampoco están. Entonces, o sea, si el mismo INPI, a mí sí se me hizo muy lamentable eso, porque yo tenía esperanza de que el gobierno federal reciente, pues, sí ha hecho ciertas acciones más que otros, pero pues ese tipo de errores ya no se pueden dejar pasar, ¿no? Porque, o sea, son pueblos indígenas que, como dice la señora Antonia, están vivos y están luchando por no desaparecer. Y bueno, Caro, no sé si nos quieras compartir una aportación final sobre el proyecto que nos querías comentar, algo final.
Pues justamente partir desde la idea que tiene, que nos ha compartido la señora Antonia, y por el tema que nos convocó el día de hoy, ¿no? Del racismo, la discriminación y esta idea progresiva, digo idea progresiva porque continúa, ¿no? Del despojo, de la eliminación de nuestra imagen, de nuestra existencia. ¿Por qué? ¿Por qué no aparecemos en los mapas? Pues porque no quieren que se sigan hablando de pueblos indígenas en estos lugares. ¿Por qué? Porque ya no va a haber la necesidad, si es así, de dar recursos, no va a haber necesidad de crear programas específicos, no va a haber quien pelee las tierras, no va a haber quien pelee el agua, los bosques, los sitios sagrados. ¿Por qué? Porque de esa manera se ahorran problemas quienes están dentro de los espacios de tomadores de decisiones. De hecho, esto es muy, muy grave. Es algo que yo he observado de manera reciente y lo quiero compartir aquí para la gente que nos está viendo, porque de verdad, de pronto nosotros estamos envueltos en muchísimas cuestiones, que si el trabajo, la escuela, todos los problemas del día a día, ¿no? Y no te das cuenta cómo es que las cifras y cómo es que un mapa también determina tu vida. Porque si no aparecen las estadísticas, entonces no va a haber un trabajo de legislación o de política pública para poder procurar tu bienestar. Todos lo saben muchísimo mejor. Se estudian política y que se estudian derecho. Yo lo comparto porque es un tema que yo recientemente en municipios aledaños a la Ciudad de México que empiezan a desaparecer, no desaparecen geográficamente, sino que ya no tienen la etiqueta de ser municipios con población de pueblos originarios, y resulta que su número de personas de grupos originarios es muy alto, pero ya no se le está etiquetando a los municipios con esta característica. Y también, ¿qué ha pasado? Porque hubo en todos los pueblos originarios, al menos yo lo vi en redes sociales, hubo una amplia invitación para que las personas se volvieran a identificar como integrantes u originarios de un pueblo originario. Porque si tú no te autodenominas, si tú no te identificas de manera directa, como Kumiai, como Culigua, como Náhuatl, Cuñacho, Otomí, seas del pueblo que seas. Si tú no te autodenominas de esa manera, entonces empiezas a dejar en el anonimato tu origen. Y nadie va a pensar o va a suponer que eres o no eres de determinado pueblo si tú no te nombras. Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos que trabajar en las comunidades, decirles que a los niños, cuando se les pregunte, bueno, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? Ah, pues que diga, bueno, yo soy Carolina, yo vengo de Enraje, allá de Niñi, y poder decir de manera inmediata cuál es nuestro origen. A mí mi madre me dijo, cuando a ella le preguntaba de los llegaban a la casa y le preguntaba, bueno, ¿usted de qué pueblo originario es? Nos Goriñato. Esa era la pregunta, era la respuesta de mi mamá, y eso quiere decir yo soy Mazahua. Y toda la vida nos enseñó a nosotros que nosotros teníamos que responder de esa manera, nos Goriñacho. Yo vengo de este pueblo, y decir nos Goriñacho implica muchísimas cosas, ¿no? Pero esa palabra tan pronta que daba mi mamá, a mí me enseñó muchísimo, ¿no? De poder autodenominarme de esa manera. ¿Por qué? Porque fue lo que yo aprendí en casa, lo que aprendí en la comunidad. Entonces tenemos que continuar enseñando eso para que no nos lo que ahora está sucediendo con el pueblo de la señora Antonia. Ahora bien, quiero compartirles de qué manera de las comunidades mazahuas estamos haciendo. Esto no es desde un proyecto, lo que es de mi propio análisis que he realizado en las asistencias o prácticas de campo que he tenido con diferentes grupos aquí en la zona norte del Estado de México. Y estamos resistiendo de diversas formas. Una de ellas, pues, es de la que hemos hablado mucho, del idioma. Aquí la gente está empezando a crear clases. Les digo, no es algo que yo esté haciendo, es algo que en la colectividad, porque los pueblos somos colectivos, siempre estamos construyendo individualidad, y nuestro pueblo no existe solamente por el esfuerzo de una o de unos, sino que muchos han hecho red y muchos han creado alianzas para poder crear proyectos. Aquí en el territorio Mazahua, pues muchos están creando clases online, muchos han creado proyectos específicos, por ejemplo, para crear una app
para crear clases en YouTube. Algunos están dando clases en las comunidades de manera presencial. Bueno, ahora que se vino lo de la pandemia, pues no, pero sí ha habido círculos de enseñanza de la lengua indígena, y esa es nuestra forma también de resistir. Cuando la gente identifica que existe una necesidad de revitalizar nuestra lengua y emprender acciones en ello, esa es una forma de resistir. La otra es a través de nuestra medicina tradicional. En esta época de la pandemia, de verdad, muy poco se habló de los chupadores, de los jugadores, de que se hacen las limpias, de los hueseros, de las personas que practican la medicina tradicional, la patería, ¿no? Estamos en el anonimato total en la pandemia. Aquí las heroínas son las enfermeras y los héroes son los doctores, y no es que eso es mal, está bien porque están haciendo un trabajo muy importante para la sociedad, pero no son los únicos, y es importante que nuestra medicina tradicional sea visible y sea en todos los espacios. Y esto es ser parte de una comunidad originaria, ¿no? Como les decía hace rato, tenemos que hablar de muchos temas porque todos los temas son transversales, no hay un tema separado del otro. Y también, pues, parte de nuestras costumbres y tradiciones, ¿no? Las peticiones de lluvia, el agradecimiento al agua, darle permiso a la tierra para sembrar, dar agradecimiento en época de cosecha, crear fuego, día de mayo, de la Santa Cruz, muchísimas otras cosas, ¿no? Que van con el sincretismo ya religioso por el proceso del colonialismo y demás, pero aún nosotros, creo que los pueblos indígenas fuimos muy en este proceso también. ¿Por qué? Porque no permitimos que nos despojaran de todo, que permitir que se nos despojara de todo, optamos por entrar en esta dinámica del sincretismo. Está bien, queremos sumarnos, no voluntariamente, porque así no fue, pero sí muchas de las comunidades indígenas, entre ellas la Mazahua, fue adoptar ciertas prácticas de los colonizadores, permanecieran también determinadas. Entonces eso es hermoso, se continúa realizando todo eso. La otra, nuestros trajes. Portar tu traje de tu pueblo originario es un mensaje directo de dónde eres. Oportunidad de incluso ahora, ¿no? Valeria, ella es náhuatl, la blusa es náhuatl, trae símbolos y un corte muy característico de la zona náhuatl, aunque es muy parecida también a otras zonas, pero puedes identificar que ella es náhuatl, y ella tal vez puede identificar que yo soy mazahua por mi traje. Entonces, tú portas que envías un mensaje exacto a la población o a la ciudadanía que conoce sobre los pueblos indígenas, y si no, hay que decirles que los conozcan, porque es de la cultura general para México. Conocer de los pueblos indígenas debiera ser cultura general, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos mantener nuestros trajes en el anonimato, porque entonces en las comunidades se va a empezar a ver un efecto Ciudad de México. Es muy poco ver en la Ciudad de México a personas con sus trajes tradicionales, porque muchos de ellos se despojan del traje para ir a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es un resultado de la discriminación y el racismo. Entonces, ¿cómo identificas de dónde es cierta u otra persona? Por el color de piel. Y nuevamente ahí va el racismo, ¿no? A catalogar y a decir, no, es que como es morenito, como es morenita, seguramente es indígena, ¿no? Entonces resulta que es muy importante portar nuestro traje. Cuando yo he tenido la oportunidad de reunirme con varias compañeras, tal vez de un inicio no sé cómo se llama y no sé de dónde es su comunidad específica, pero puedo identificar si es de Yucatán, si es de Quintana Roo, si es de Oaxaca, si es de Baja California, si es de Chihuahua, por el traje. El traje es identidad, es origen, y es nuestra primera carta de presentación. Y tienen que subsistir nuestros trajes indígenas. ¿Por qué? Porque podemos dejar en el pasado, porque igual es nuestra herencia de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Su traje se va transformando en el camino, sí, porque nada es estático, todo está en movimiento, pero nuestra esencia debe de permanecer. Y parte de lo que yo he hecho en mi trabajo es justamente portar mi traje y enseñarles a las niñas de la edad, a la población joven, que esto es valioso y que es parte de nuestro ser y de nuestro origen. Y entonces es hermoso ver cómo es que las niñas portan su traje sin vergüenza, sin tipo de restricción psicológica, o no sé cómo denominarle, ¿no? De que diga, es que no va a ser bien aceptado hacia enseñar a las niñas que no importa que vea, lo importante es cómo tú eres y saber
importa si es valioso para ti y que forma parte, pues, precisamente de tu origen. Entonces, enseña a las nuevas generaciones a no crecer con esos estereotipos, ni a no evaluarse o a compararse con la imagen de otras personas que se promocionan en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son parte de los principales promotores de imagen de una forma y que se contra multicultural con la edad, ¿no? Porque cuando se ha visto a una mujer Mazahua, por ejemplo, dando noticias, a una mujer Mazahua como tal, de manera digna, representada en las novelas, no, siempre es la sirvienta, siempre es la que está en la pobreza, siempre es la que pobrecita, todo le va mal, ¿no? Cuando no, o sea, tenemos que cambiar esos estereotipos. Y entonces, les digo, es hermoso ver cómo las poblaciones jóvenes empiezan a aportar sus trajes, empiezo a ver Facebook con mujeres con sus trajes, con mensajes, participando en espacios de foros, en la política, en la educación, en todos los espacios. ¿Y por qué es esto? Porque a mi generación se nos enseñar que el traje era solamente de las abuelitas. Entonces, desde ahí se empezó a generar una ruptura de quién no podía portar el traje. Y ahora estamos intentando fortalecer de quién sí puede y quién no puede y que no es símbolo de discriminación, ¿no? Pero algo muy grave, me parece que es muy grave también, la politización de nuestro. ¿Por qué? Porque cuando vaya un político a la comunidad, entonces si todas las mujeres sacan sus trajes, el más bonito, el más nuevecito, el color que más le gusta, claro, pero no estoy de acuerdo con esa forma de utilizar nuestro traje. ¿Por qué? Porque no nos vestimos de lujo para otra persona que es igual que nosotras. Y no, creo que no estamos viendo entonces cuál es nuestro origen y cuál es la valía que posee nuestro traje. Y la gente que es de la política también empieza a adquirir los trajes y se los pone. Pero pues a veces, o sea, no existe mal. Lo que no está mal es que lo utilicen para solamente un acto de politización y que no vaya con ello un respeto hacia los pueblos indígenas. La otra es a través de nuestra alimentación. Es muy importante decir esto, ¿por qué? Porque los indígenas somos quienes en la mayoría de los casos estamos sosteniendo al mundo. Nuestra alimentación es básica, pero es de las mejores alimentaciones que las personas podemos tener en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque estamos cultivando sin químicos, estamos conservando prácticas ancestrales, ciencias de nuestros antepasados para poder continuar con la siembra de cereales tan importantes como el maíz, ¿no? Entonces, es importante decir esto porque nuevamente a través de la mercadotecnia, de diferentes medios, se nos empieza enseñar o a decir qué es lo que sí podemos comer, que consume tu Marucha, tu Coca-Cola, las galletas, todo hecho ya peladito y a la boca para que no cueste nada, tú ya no siembres, ya no cultives, ya no defiendas la tierra, ya no defiendas el agua. Entonces, nosotros estamos resistiendo a través de la soberanía alimentaria, a través de elegir qué es lo que queremos comer, porque no solamente es elegir qué queremos comer, es elegir cómo queremos vivir también, porque de nuestra alimentación va a depender nuestra calidad de vida, en tantos años vamos a vivir, tanto vamos a necesitar de la medicina alópata y de la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque pareciera que estas dos medicinas están divorciadas cuando nosotros desde la alimentación estamos actuando con una medicina preventiva para también ayudar de esta manera al Estado a que no se gaste tanto en medicina curativa. Sin embargo, esto no es válido, ¿no? O sea, hay una ruptura de diálogo ahí. Es importante decirlo. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos resistiendo nosotros, de verdad. Y esto es lo que ha mantenido de pie a la mayoría de los pueblos indígenas también. ¿Por qué? Porque no es posible que no se les daba tener dinero para comprar productos de fuera, pero tenían la oportunidad de producirlo. Obviamente, esa es su fuente de subsistir. En la comunidad, por ejemplo, acá se dice mucho con esta pandemia que no importa, nosotros con que tengamos maíz, con eso ya sobrevivimos a la pandemia. ¿Por qué? Porque nuestra dieta es básica,
pero es autosuficiente. Entonces, eso es nuestro aporte y también de esa manera estamos resistiendo. Y estamos resistiendo a no que nuestras semillas contaminadas con químicos y que nos empiecen a bombardear con ideas de semillas mejoradas, de semillas con transgénicos, porque esto, la otra es a través del ejercicio y la promoción de los derechos. Hemos empezado a ver una gran oportunidad en estas áreas, porque tal vez nosotros no lo veíamos antes como que era una forma, una vía para poder resistir, no, porque siempre lo veíamos desde la comunidad, desde el hecho de bueno, pues yo vivo en un espacio en el que viven mis abuelos. No, también el defender nuestros derechos en otros espacios y el ir y hablarle a la otra persona que no conoce de los pueblos indígenas es una manera de resistir y de hablar de nuestros derechos, principalmente, por ejemplo, el derecho a la tecnología. Traigo aquí a exposición porque ese es un tema muy visible que nos ha afectado muchísimo ahora a nosotros en la pandemia, principalmente por la educación. ¿Por qué? Porque no nos pueden pedir que todo sea online y que los niños tengan clases solamente a través de plataformas cuando en las comunidades no hay luz, no hay agua, no tienen la mayoría de computadora, no cuentan con internet. Entonces, esto es algo que yo he denominado como tecnorracismo, porque sucede lo mismo que con la salud y con la educación. Pues tú no, porque pues tú no lo necesitas, pues tú como eres de un pueblo indígena, pues tú como para qué lo quieres, ¿no? Como para qué te va a servir, tú mejor sigue ahí cultivando tu campo, aunque al final te tengamos que quitar el campo, tú sigue ahí con tus animalitos, aunque al final también vamos a intervenir en eso, ¿no? Hace no mucho una persona me decía, oye, ¿no crees que si las personas tienen acceso a la tecnología se les quite lo indígena? Y yo decía, ¿cómo es posible que nos diga que por tener acceso a la tecnología a nosotros nos quiten lo indígena? No, al contrario, es una herramienta para que el mundo que existía escuche y sepa desde nuestra propia voz lo que somos. Entonces, a utilizar esas herramientas, hablarle al mundo también para exigir nuestros, ¿no? Bueno, yo podría de verdad continuar hablando, discúlpenme si me he explayado muchísimo, pero tenía que compartir estas ideas que creo que son lo que nosotros de manera general estamos haciendo y siendo para poder resistir ante este proceso de colonialismo que continúa y continúa en muchas otras formas. Gracias. Muchas gracias, Caro. Y pues es bien importante lo que mencionas, lo del tema de la educación. También la señora Antonia me había comentado cuando fui allá a visitar a la comunidad que muchas personas pues no llega el internet, allá no hay señal de internet, pues entonces ¿cómo van a estar las niñas y los niños? ¿Cómo van a recibir educación en la pandemia, no? Valeria, ¿alguna conclusión o algo final que nos quieras comentar? Bueno, pues coincido totalmente en todo lo que mencionó nuestra compañera Caro, de verdad. Yo creo que, como bien lo decía, es muy difícil a veces delimitar en dónde incide y en dónde no el colonialismo, porque el colonialismo está en todo, tanto como en nuestro idioma, en nuestra lengua, como en la educación, en la defensa de nuestro territorio. Bueno, son muchas líneas que tuvieran y que más bien toda esta colonialidad es más bien una colonialidad de poder en donde lo vivimos diariamente en nuestra vida cotidiana, la respiramos en todo momento. Además, claro está en que cada una de nosotras y de nosotros lo vive de diferente manera, pero cuando tú te das cuenta de que cualquier espacio que tú estás lo vives, te cuestionas más y dices, bueno, en algún momento que yo veía o más o menos analizaba la teoría del pensamiento hegemónico, decías, bueno, ¿cómo una cultura dominante puede seguir, puede persistir? ¿Y cómo es posible que también en el otro lado veas avances? Porque ha habido avances de comunidades
que defienden su territorio, que defienden sus usos y costumbres, que de alguna manera, a pesar de todo este mestizaje, siguen valorando, siguen poniendo en primer lugar su identidad. Eso es algo que a mí, que cuando yo veía todo el discurso de todo este capitalismo, de todo este concepto de dominación hegemónica, yo decía, bueno, pero no todo el tiempo es así. Hay pequeños grupos que están apuntando, que están teniendo un desarrollo de base, que de alguna manera, claro que se está proyectando en todos los medios, que a veces es muy poco, pero ese avance realmente es significativo, y que en algunas ocasiones mal se ha reproducido inconscientemente todo este tipo de lenguaje oral, escrito, actitudes, porque los mismos gobiernos, las mismas instituciones, algunos medios que nos rodean, están ahí, están apuntalando, están normalizando toda esta cultura dominante. Y luego, ¿qué hacen? Lo peor es que lo transfieren o lo plasman en las instituciones, y todo ello va cambiando los valores y las mentalidades de las personas. Y todo ello, pues claro que incide en que toda esta cultura dominante sigue existiendo. Sin embargo, es muy bueno saber que en algún rincón de nuestro país, que en algún rincón de nuestra tierra, con algún familiar, con alguna persona cercana, cuando tú te encuentras a alguien y dices, bueno, se cuestiona, también valora su cultura, pero sobre todo eso, se siente orgullosa de ser, en mi caso, aquí en la Sierra de Zongolica, nahua, te sientes, eso te da como una palmadita de todo va a estar bien, ¿no? Poco a poco, pero va a estar bien. Y lo bueno está en mostrarle a esas nuevas generaciones que podemos crear el cambio, ¿no? Que todas estas pequeños momentos o pequeñas acciones van a rendir fruto en un futuro, porque como bien lo decía Caro, en algún futuro, pues, el defender, el crear acciones, el resistir, tener actos de resistencia al producir nuestros propios alimentos, al seguir conservando nuestro sistema de usos y costumbres, al valorar nuestro territorio, respetar nuestra tierra, es algo que te va a ayudar en un futuro, y que sobre todo esas pequeñas personas que van creciendo también van a crecer con esa mentalidad. Y pues nada, muchas gracias por el espacio, gracias a ustedes, compañeras, por compartir este espacio aquí pues también conmigo, que a la distancia estos espacios y que estas redes también están permitiendo que sigamos compartiendo lo que vivimos en cada una de nuestras trincheras, aquí en el centro del estado de Veracruz, ustedes por allá, en el norte del país, en el centro. Les agradezco mucho y muchas gracias también a ti, Sotero. Pues muchas gracias, Valeria, muchas gracias, señora Antonia, recalco, mujer indígena, Cucapá, Caro, muchas gracias, mujer indígena Nahua, y Valeria, mujer indígena Nahua de Veracruz. Pues les agradezco mucho a las tres el compartir estas experiencias, no solo conmigo, sino con todas las personas que nos vieron, que fueron bastantes, y que lo pueden seguir viendo porque se quedó grabado. Les agradezco que nos hayan compartido los proyectos que han hecho, las acciones y todos los obstáculos que han sorteado, que han sido bastantes. Y pues espero que sigamos en contacto, espero que se puedan vincular entre ustedes, y pues en lo que pueda ayudar, cuenten conmigo. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación. Muchas gracias. Igual, y esperamos coincidir en otros espacios. Sí, muchísimas gracias. También me agradezco, ¿verdad?, de tener esta plática. Y bueno, a Valeria y a Carolina, bueno, pues por ahí nos podemos encontrar por Facebook y ver un poco más de nuestras culturas y compartirlas, ¿verdad? Y que nos conozcan, y ahí estoy. Bueno, también me pueden encontrar en Instagram, también tengo ahí una página como Antonia Torres González. Bueno, ese es mi nombre, soy indígena Cucapá, y fue un placer estar echando esta charla con ustedes. Fernando, muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de compartir un poco, bueno, los problemas internos que tenemos las comunidades indígenas,
y que bueno, a lo mejor nos ven por ahí, ¿verdad? Y se condolen un poco de nosotros. Pero bueno, me da risa porque pues ya saben la problemática que todos sufrimos, ¿verdad? Este abandono por los gobiernos, que no nos llegan los apoyos, las ayudas y bueno, pues definitivamente pues fue un placer, ¿verdad? Estar con ustedes y compartiendo nuestros problemas y cultura. Más que nada, gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego y gracias. Hasta luego.